¿Qué tal? ¿Cómo de repente se mezclan las enfermedades de los sentimientos, por decirlo de alguna forma, con lo que pudiese ser una enfermedad, o se puede confundir con una enfermedad que no tenga que ver nada con los sentimientos? Y bueno, precisamente para seguir con este tema se encuentra con nosotros el doctor Alejandro Leos García. Él es cardiólogo clínico e intervencionista y vamos a platicar sobre este tema. Doctor, buenos días. Buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros. Y doctor, ¿cómo diferenciar? Estamos hablando de la ansiedad y de repente la ansiedad nos produce a lo mejor diferentes cambios en el ritmo de nuestro corazón. ¿Cómo poder diferenciar si es un mal del corazón, si tengo algo mal, o es mis sentimientos los que me están haciendo que funcione de manera diferente? Fíjate que es muy difícil. Yo creo que los cardiólogos enfrentamos mucho a pacientes que confunden precisamente estos síntomas, porque son síntomas comunes. Primero que la gente a veces piensa que se están volviendo locos o que nadie les cree, van con múltiples médicos, les dicen tú no tienes nada, y dicen, pues yo estoy sintiendo, yo siento esto, ¿no? Fíjate que la relación precisamente entre los trastornos afectivos, que son como el estrés, como la depresión, y las enfermedades múltiples, están sumamente enlazadas. O sea, somos un ente, no somos un cerebro, no somos un corazón, no somos un pulmón, somos un ente muy integrado, y que obviamente las cuestiones emotivas influyen mucho en múltiples, vamos a decir, esferas del organismo. Enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, como síndrome de colon irritable, obviamente las enfermedades cardíacas, hipertensión, infartos, entonces están sumamente relacionadas. No es algo que estamos totalmente, vamos a decir, desconectados o aislados, ¿no? Hace ratito comentábamos que estamos diseñados, el ser humano, para escapar, para defendernos ante las agresiones. Entonces el sistema límbico, que es parte del sistema nervioso que dirige precisamente estas conductas, liberan muchas sustancias, entre ellas la adrenalina, el cortisol, que prepara, por ejemplo, al organismo para poder huir. Entonces se taquicardiza la persona, empieza a sentir falta de respiración, ansiedad, temor, incluso los músculos se tensan con la intención de que tú puedas salir corriendo, ¿no? Entonces por eso existe cierta relación, ¿no? Exacto. Ahora, doctor, vamos a poner lo contrario, si una persona está perfectamente sana del corazón, de su cuerpo, ¿un ataque de ansiedad puede poner en riesgo su salud, su integridad, doctor? Probablemente no. Mira, si el paciente es vamos a decir que está en un grupo etario de riesgo, vamos a decir arriba de los 40 años, y además tiene factores de riesgo, sin duda el entrar en situaciones de estrés o depresión, claro que merma sobre todo en su salud. Porque no es lo mismo que el paciente que tiene a lo mejor 20 años y que sabemos que es un deportista y que a lo mejor no fuma, no bebe, y entonces es muy probablemente que no vaya a tener ninguna relación causa-efecto. Pero sin embargo el paciente que sí está enfermo del corazón y empieza a tener alguna situación que merme pues este estado anímico, muy probablemente sí puede desarrollar o desencadenar, por ejemplo, un infarto en ese momento, ¿no? Existe cierto riesgo. Cuando sentimos algunos de estos síntomas, aquí yo le preguntaría a usted, ¿con quién nos vamos primero? ¿Con el psicólogo o con el cardiólogo? O sea, es difícil, fíjate, porque muchos de los cardiólogos vemos mucha enfermedad psiquiátrica. Exacto. Yo te puedo decir que incluso los pacientes jóvenes que más veo son pacientes que tienen ataques de pánico, que tienen ansiedad y que no necesariamente tienen una enfermedad del corazón. La gente resiste un poquito ir primero con el psicólogo o con la psicoterapia por ser clasificado, por un estereotipo, por el miedo, por el tabú, el que me van a dar alguna medicina. Entonces, muy frecuentemente visitan a su cardiólogo. Algunos cardiólogos en la ciudad están entrenados, obviamente son gente que tiene algunas otras especialidades, por ejemplo, que tienen algún manejo integral, son internistas y son cardiólogos, y aunque no lo fueran, de alguna manera estamos acostumbrados pues a ver mucho de este tipo de enfermedad, y de alguna manera somos los que a veces iniciamos, por ejemplo, las terapias, algún antidepresivo, algún ansiolítico. Entonces parece curioso que van con el cardiólogo y en realidad el cardiólogo está teniendo problemas que son de índole de la psiquiatría, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Pero muchas veces, pues, como decíamos, están enfermos de otras esferas y que también
son hipertensos, son diabéticos, que si tienen enfermedades cardíacas, entonces ya su cardiólogo empieza a jugar ahí con de el pronto, manejo médico, ¿no? Es recomendable no arriesgarse, ¿no, doctor? Porque digo, aunque seas joven, pero son muy similares, vamos, de pronto las características de un infarto, ¿no? Totalmente, yo creo que los síntomas prácticamente son exactamente lo mismo, es el común denominador. Enfermo o aunque sea afectivo. Exactamente, yo creo que lo primero que tiene que hacer es buscar un profesional de salud, eso sin duda. De ahí empezar para ver hacia dónde va. Un médico de primera instancia, obviamente si se puede con algún especialista, su médico general sabrá canalizar si realmente se trata o no de alguna enfermedad psiquiátrica o se trata de alguna enfermedad cardiológica, pero sin duda yo creo que lo inicial o la actitud inicial que debe tener cualquier individuo es buscar atención profesionalizada, ¿no? Doctor, aquí yo le haría una pregunta. Una enfermedad como la ansiedad, si no se atiende, ¿nos puede dañar el corazón? O sea, ¿nos podemos morir en una ansiedad? Total, no causa efecto, ¿eh? Okay. Existe una relación muy importante, pero fíjate, comentas algo bien interesante porque en los años 60, 70 se empezaron a escribir las personalidades tipo A, por ejemplo, que decían antes. La personalidad tipo A es aquella persona que es muy competente, que es autoritario, que es competitivo, que son de esos workaholics que dicen, que son de esos adictos pues, al trabajo, que no descansan. Se definió que este tipo de individuos tenían mayor riesgo. Es decir, una persona que está en una situación de estrés tiene hasta veces 2.5 veces más que con la población en general de padecer enfermedades cardiovasculares. Entonces, claro que hasta ahorita no se ha podido demostrar que existe esta causa-efecto real, directa, pero sí una asociación muy tremenda. Entonces, yo creo que sí debería de buscar la gente que tiene de alguna manera estos factores de riesgo, es decir, son diabéticos, hipertensos y además tienen este estrés, pues bueno, buscar algún apoyo para buscar técnicas que esto pueda mejorar de alguna manera y se puedan orientar, ¿no? Ahora, volviendo al tema de la prevención, doctor, de pronto a veces podemos también prejuzgar, ¿no? Decir, estás joven, pues de seguro no, hombre, relájate ya. Y de pronto ha habido casos en donde sí se presentan enfermedades serias cardíacas, ¿no? Sí, sobre todo porque a veces incluso nosotros pecamos de ese gran error, los mismos médicos, porque vemos un paciente joven y creemos que no tiene enfermedad cardíaca, ¿no? Y a veces siempre digo, o siempre le comento a mis pacientes, que las enfermedades de los jóvenes prácticamente o naces con ellas, ¿sí? Y es algo muy evidente desde las etapas pequeño. De la infancia, o tienes algún problema de arritmia, que normalmente esa es la causa por la que tú sienten las palpitaciones. Pero ¿qué es la arritmia, doctor? Como tal, nada más explíquemela para poder seguir. Vamos a decir, la frecuencia del corazón, que a veces va más rápido de lo normal. Se te está moviendo el sienten ritmo esas del corazón, palpaciones que se están cambiando exactamente. Y entonces, algunas veces estos pacientes buscan atención precisamente por esta situación y a veces no tienen enfermedad cardíaca, pero puede ser incluso el estrés. Hay que descartarlo. Aquí su cardiólogo tendría que hacer estudios un poquito más definidos, un electrocardiograma o a lo mejor un Holter para poder diferenciar si existe o no realmente. Tu corazón está sano, pero hay que trabajar ya. Sobre todo porque eso es algo que nos cuesta mucho trabajo a los médicos hacer ver a los pacientes, que el que perciban el latido de su corazón puede ser normal. Y no implica tener arritmia o no implica que su corazón esté trabajando rápido, simplemente es la percepción si uno está tranquilo en un día común y corriente. Y cuando te acuestas, sientes hasta tus venas a veces, ¿no? Exactamente. Pero cuando el paciente realmente tiene enfermedad cardíaca, pueden ser síntomas como mucho más, prolongados. No son de 10, 15 minutos, pueden tener a veces hasta de media hora, una hora. Son como los datos de alarma que deberíamos de buscar si se desencadenan o no relacionados al esfuerzo físico, por ejemplo, que eso es bien importante, es un punto muy cardinal, porque puede uno estar muy sentadito, muy acostado en casa y de repente sentir esa taquicardia, esas sensaciones, angustia y sobre todo temor o miedo, que son algunos, y asociado a otros síntomas, ¿no? A lo mejor podemos estar tristes, dejamos de tener, vamos a decir, gusto por hacer algunas cosas, estamos durmiendo más, estamos comiendo de menos o dejamos de comer. Son como datos que orientan más a problemas, ¿no? de ansiedad o de depresión que problemas cardiológicos. Doctor, ahorita con lo que está diciendo, ¿tiene que ver con nuestra alimentación? Sí tiene mucho que ver, hay alguna relación, por ejemplo, el uso ahora actualmente de algunas bebidas energetizantes, por ejemplo. O el café. Café, alcohol, incluso drogas, por ejemplo. Es frecuente que en los jóvenes empiecen a utilizar algún tipo de anfetamina, cocaína, cristal, y que esto puede hacer que el paciente empiece a tener ataques de pánico. Entonces muchas veces buscan atención cardiológica porque piensan que su corazón pueden tener incluso hasta sensación de dolor en el pecho
o falta de aire que te ¿no? confunde completamente. Exactamente. Pues doctor, un tema interesante, ojalá en otras circunstancias sigamos hablando de la prevención de nuestra salud y cómo las emociones. La conclusión, asista con un especialista. Digo, ya verás si es el psiquiatra, si es el psicólogo, si es el cardiólogo, qué hacer, pero no lo deje. Exacto. Al ahí se va, asista con un profesional que nos guíe. Doctor, muchas gracias. Doctor. Buen día. Gracias.